amigos, nos conocimos en algunas competencias culinarias donde yo me desempeñaba como juez y bueno, nos une la pasión por la cocina. Yo empecé como cocinero, mi carrera profesional se inició como aprendiz de cocina ya algunos añitos atrás. En su momento mi viejo me hizo prometer que también iba a aprender administración hotelera para que me apoye durante el proceso del aprendizaje culinario. Y bueno, siempre que puedo sigo metido entre hornos y fornos, pero hoy en día mi rol es el de gerenciar un hotel. Tengo algunos años con Hilton, he trabajado con algunas otras cadenas. Para nuestro amigo Mauricio en Colombia, seguro familiarizado con la cadena Dan. Trabajé con Dan Carton en Quito. Estuve también algunos años con la cadena Intercontinental Hoteles, con Hilton. Esta es la tercera vez que trabajo con ellos. Ya si se suman todos los años, ya son más de 10. Y bueno, mis papás alemanes, me crié en Portugal, aprendí la profesión en Alemania y después me vine de jovencito a Venezuela y ahí empezó la carrera. He tenido el gusto de trabajar en varios países de Sudamérica. Incluso trabajé un año en México, al sur de Tulum, en la reserva de Siam Caán. Mi esposa y yo administrábamos una residencia particular de vacaciones bastante lujosa allá. Y bueno, Ecuador, Perú últimamente, y varios países en el Caribe. Ahorita en Aruba, previamente en Trinidad y Tobago, en San Vicente y las Grenadinas. Y pues sí, desde las cocinas, después a la gerencia de alimentos y bebidas. Y últimamente ya son 15 años ya de gerente general en varios hoteles. Vasco, ahí como hiciste un resumen de toda tu carrera, pero me quiero detener en algo importante que dijiste que para empezar esta práctica relajada, hablabas de tus padres, ¿no? Estamos hablando de una época donde la cocina quizás no era algo de lo que todo el mundo ve hoy, ¿no? Cuando No. vos decís tus padres, ¿cómo vieron tus padres eso de cómo te apoyaron, cómo te sentías vos en esa época? Bueno, yo te cuento que la historia que siempre me gusta contar es que cuando nací mi viejo miró la cuna y dijo, vamos a tener un abogado en la familia, un doctor, un médico o algo. Y bueno, Claro. y el carajito a los 12 dice que quiere cocinar. Y bueno, todo el mundo le pareció muy chistoso que el jovencito le guste eso. Entonces a los 12, 13 empecé a trabajar en la cocina con mi mamá. Y de verdad no es correcto decir trabajar, me gustaba ir y ayudarla y aprender a hacer algunos platos. Y lo que me gustaba era la pastelería. En ese momento lo que quería hacer era pastelero. Compraba las misturas, las mezclas y después me dedicaba a la decoración de las tortas. Y con 14 mi papá me consiguió la oportunidad de que fuera un verano a trabajar en la cocina de un hotel cerca de donde vivíamos. Y de ahí se empezó, ¿no? O sea, ya fue un entorno profesional donde el tono era rudo, era estricto, era la vieja escuela. Y bueno, no importaba de que yo venía con referencia o por pedido de mi papá que conocía al gerente general. Una vez en la cocina yo era el carajito que limpia esto, limpia aquello y muy contento, ¿no? Entonces, lo que mis papás al principio les parecía muy chévere que tengan un joven que le gusta trabajar y que yo después ya hacía las comidas en la casa para los cumpleaños y para las celebraciones y pues cuando ya me acerco al bachiller y las conversaciones se ponen un poco más firmes, bueno, ¿qué vas a estudiar? Si no voy a estudiar, yo voy a cocinar. Y en esa época en Portugal no había una formación profesional, no había ni la vocacional y tampoco la vía académica. Eh, yo lo que quería era empezar a trabajar ya y ganar mi plata y estar en una cocina y eso obviamente era algo que chocaba a toda la familia. De hecho, tengo guardado una carta que me escribió mi abuelo que decía, pues en la vida hay cosas más importantes que saber cocinar una carne a su punto. Así empezó la carta. Y sí, yo siempre dije que me la iba a guardar y colgarla el día que tuviera mi propio restaurante, pero eso aún no se ha dado. Pero sin duda, esto te estoy hablando que 85, 86 en Europa no era algo bien visto. ¿Quién eran las estrellas? De cierta forma, eran los maîtres, ¿no? Eran los maîtres. Te ibas donde Francisco, que era el maître del restaurante, no te ibas donde Francisco, el chef ejecutivo. El chef raramente salía y no era el personaje conocido en el restaurante o en el hotel. Era el maître, era el anfitrión.
Sin embargo, justo cuando empiezo en 87, empieza un cambio, porque se arranca en justo esos años 86, 87, se empieza a internacionalizar el movimiento de la nueva cocina francesa, la Nouvelle Cuisine, con personajes como Rebouchon, como obviamente el... Paul Bocuse. Gracias, Paul Bocuse. Entonces, en Alemania estaban empezando a abrirse restaurantes de Nouvelle Cuisine y veías esa tendencia empezar a salir. Y con eso empieza un poco el estrellato, yo me acuerdo que empezaban a escribir los chefs los menús a puño y letra, en vez de que sea algo impreso. Entonces era el chef que salía y recomendaba. Empezaban los menús de degustación a aparecer en restaurantes que tradicionalmente no los tenían. Era un à la carte y obviamente los platos que el maître preparaba en la mesa, ¿no? Tanto los clásicos como también sus nuevas versiones, sea el flameado en la mesa, la preparación de una ensalada César o de un steak tartare en la mesa, etcétera. Habían tantas oportunidades en las cuales el maître y su equipo de servicio se lucían frente a la mesa y el cocinero y el equipo culinario pues no aparecía de mayor, ¿no? Yo no me acuerdo que mi papá jamás haya hablado del chef de tal restaurante o el cocinero de tal restaurante, pero sí me acuerdo muy bien de mi papá hablar de fulano tal, señor tal, que eran los maîtres y la frente de la casa de algunos de los restaurantes que él frecuentaba. Entonces, en esa época, sin duda, para una familia de clase media como eran mis papás, no era necesariamente bien visto meterse en la profesión de la cocina. Y intentaron todo lo que pudieron, pero prevaleció el joven y a buena hora tuve la suerte que mis papás entendieron y dijeron, bueno, entonces, si no es para evitar que sea por las malas, hagámoslo por las buenas. Mi papá era alemán, entonces tuvimos que redactar un contrato, que él me iba a apoyar para el aprendizaje de cocina, pero yo tenía que comprometerme que una vez que concluye ese proceso, me iba a dedicar también a aprender la administración hotelera y no podía empezar a trabajar en una cocina. En ese momento yo estaba convencido de que haría la parte que él me obligaba a comprometerme y con eso yo después regresaría a la cocina, pero descubrí a través de la administración, los 2 años que estuve en el hotel aprendiendo la parte contable y administrativa, de que me gustaban los otros retos, me gustaba también el componente humano de liderazgo con el cliente, etcétera. Y se presentó la oportunidad al concluir el proceso que el hotel para el cual yo estaba trabajando me ofreció la oportunidad de irme a Venezuela. Yo quería venir a Sudamérica, quería aprender a hablar español y me ofrecieron la oportunidad de venir a Venezuela como management trainee, como aprendiz, como practicante de administración hotelera y vine a Maracaibo, Venezuela en el 92 y fue como que terminé no regresando a las raíces profesionales de la cocina, pero nunca me he alejado, en otras palabras, siempre he estado vinculado con el proceso culinario a través de la gerencia de alimentos y bebidas y después en los gremios, las competencias. Cabe acotar que yo aprendí tanto el componente de administración como el componente culinario en un proceso dual, como se llama en Alemania, donde tú trabajas 4 días para una empresa que te contrata como aprendiz y la que te deja libre, te da libre, un día libre, pago para que tú atiendas a la escuela. Hay algunas regiones de Alemania donde es en bloque, trabajas 3 meses y después vas 1 mes a escuela. En mi caso eran 4 días de trabajo y 1 de escuela y recibías un salario, pero eres un empleado y tenías que también rendir cuentas por tus notas académicas al director de recursos humanos y si no tenías buenas notas, pues perdías el empleo. Entonces se llama el sistema dual y es uno que se utiliza en algunos países en Europa para la enseñanza de lo que son las profesiones vocacionales. Mecánico automotriz, salonero, se llama hotelero, que es básicamente la gente que trabaja en ama de llaves, en el front of the house, en recepción, en reservas. Entonces es un aprendizaje de 3 años y si ya tienes una profesión,
la segunda que quieres aprender te ceden un año, porque ya te dan crédito por haber aprendido una. Entonces fue una vez 3 años para cocina y una vez 2 años para la parte de administración. Y así fue como arranqué y, y a la final estoy muy agradecido a mi papá por haber insistido en que haga esa parte administrativa porque me abrió muchas puertas y me facilitó mucho y aceleró, diría yo, también el proceso de desenvolvimiento de mi carrera, porque un componente que siempre es importante cuando tú trabajas como cocinero, como hotelero, y que creo que mucha gente se olvida, es de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero. Entonces, cuando tú como cocinero trabajas en la cocina con los ingredientes, eh, muchos lo ven como un ingrediente nomás. Bueno, es un salmón, es un pollo, es un repollo, es una legumbre. Y los recursos que se han gastado para tener ese ingrediente disponible para que lo trabajes, y lo que tú haces con él eh, para que genere más recursos para que mañana haya otra vez un pollo. Yo creo que es una de las cosas que siempre me sorprende que le tenemos que hacer acuerdo a miembros de equipo, ¿no? O sea, lo ven como un pollo, bueno, se quemó, ya dame otro. Sí, ¿cuánto vale un pollo? Son $5, ¿qué va? O sea, la noche aquí en este hotel cuesta $250, que son $5 para un pollo. Sí, pero hoy es un pollo, mañana es una bandeja con dos, y las cosas se suman, ¿no? O sea, tienes 70 cocineros que tienen esa actitud, tu costo de alimentos se va por el techo, ¿no? Vasco, y Entonces, antes de seguir, el haber entendido cómo se mueve el dinero a través de una empresa, creo que fue algo que me facilitó mucho después entrar en la administración de alimentos y bebidas y desarrollar mi carrera rápido. no, claro, Vasco, y a ver, en todo esto que me estás contando, yo te voy a ir y llevar y traer un poquito porque a la gente le gusta, le interesa saber más allá de lo que estás contando, que es, para nosotros es muy interesante y para todo lo que nos estás escuchando, sobre todo la juventud, son aportes que son difíciles de comprender porque la generación es nueva, todo esto que estamos hablando, vos nombrabas la rigidez de la época, a mí me tocó iniciar, ya lo decía en otras ocasiones, empezar en Francia, en el Instituto de Paul Bocuse, por haber ido como argentino a participar de un concurso, porque mi academia estaba ligada a Francia, y después, cuando yo fui a pasar cuando me invitan, me dicen, Paul Bocuse aceptó tu presentación para poder trabajar en el restaurante. La verdad que a mí me generó un montón de cosas porque yo pensé que iba a cocinar y como decías vos, lo menos que hice fue cocinar. No me acerqué ni siquiera a una cocina. El sartén no lo podía tocar. Y yo era digamos, el niño prodigio, ganador de un concurso en Francia, argentino, que por supuesto lo único que sabía decir es Lardons, Brunois y Ale Ale. Después no sabía decir otra cosa. Y no me acerqué, estuve 6 meses y el último día creo que fue que pude hacer eh, una comida que donde justo Paul pasó, un hombre muy rígido, hablábamos muy poco, y nos sentamos a cenar. Porque nosotros nos quedamos a dormir en el restaurante, teníamos unas botellas de vinos y de cajas de bebida, y arriba un colchón y nos quedamos a dormir ahí, los latinos. Y nos invitó me dijo, bueno, vamos a comer. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pero en esto que estás contando, Vasco, que antes era una rigidez muy distinta, vos decías, yo vengo de Portugal, ¿no? Con un idioma, con un portugués, que tenés que adaptarte al idioma castellano, aprender cosas. ¿Tu madre qué rol cumplió en esa enseñanza? Porque nombraste mucho a tu padre, pero... Bueno, mi mamá era la que sin duda convenció a mi papá a apoyarme y fue la que me abrió las puertas. Yo conozco suficientes mamás que no dejan a que sus hijos vengan a meterse en la cocina y ella se dio ese espacio. Dije, ¿quieres cocinar? Perfecto, avísame si necesitas algo. Se olía quemado, ella venía a ver lo que había pasado. Entonces, sin duda, ese fue un rol importante que jugó ella. Y hasta hoy, yo digo que la mejor cocinera de toda mi carrera profesional y mi vida, pues es la comida de mi mamá. Es mi mamá y cuando lo que los gringos llaman comfort food, la comida que te calienta el alma, pues son platos que ella aún hoy cocina y que yo pues
he aprendido a preparar y los preparo para mí mismo. Y lo lindo es, yo soy el que cocina en la familia. O sea, yo cocino para toda la familia todos los días. Suelo hacerlo en el fin de semana. Somos la familia a la carte. Yo cocino todo lo que quieren, lo pongo en porciones al vacío y en el congelador. Y después un miércoles en la noche cada uno agarra lo que quiere comer en el congelador y está la familia reunida comiendo 4 platos distintos. Y, y mi hijo, hoy por hoy, las cosas que me pide cuando me viene a visitar, ya no vive con nosotros, está estudiando. Yo, oye, papá, hazme la carne molida con ajo puerro. Pues eso era lo que mi mamá me hacía, ¿no? O sea, esos son platos que ya van en segunda generación tocando almas, ¿no? Pero la rigidez a la que ahora te refieres, yo creo que hay que tener cuidado y particularmente para los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? De no pintarlo o de manera demasiado romántica o tampoco decir que, pues, no sé, nuestra carrera fue más difícil de lo que se enfrentan ellos. Yo creo que lo que sí quisiera decirles a la juventud de hoy que quiere empezar esta profesión es, uno, que entiendan de qué es trabajo. No es un componente artístico. Y hay una gran diferencia de cocinar el fin de semana para los papás y para los amigos un plato y trabajarlo y desarrollar sus técnicas y disfrutar haciendo eso, a que estar replicando un plato que está en la carta 6 días a la semana durante meses. Y donde no hay un espacio para tu creatividad. Tú eres parte de un equipo culinario, hay un chef o una compañía que desarrolló un menú y tú juegas un rol en la producción de ese plato. Y ejecutas todos los días la misma receta con la misma calidad porque obviamente se busca consistencia. Yo he dado clases de cocina en mi tiempo en Quito, en Ecuador. Yo daba clases en una universidad de allá. Y siempre me sorprendía, ¿no? Lo único que querían era todos los días crear algo nuevo. Y los que después se aventuraban a abrir un restaurante propio, usualmente con el apoyo de algún familiar, pues sí, era todos los días un menú de degustación y era todos los días pues algo nuevo que yo he creado. Y lamentablemente muchas veces el negocio no funcionaba porque el cliente que va a un restaurante descubre algo que le gusta, pues y esa es la razón por la cual él regresa. De la misma manera como yo todavía cocino para mí los platos que mi mamá hacía, hay un vínculo entre ese plato y ese cliente. Y está bien que agregues platos nuevos y hay un menú de degustación, pero no puedes vivir exclusivamente de estar creando platos nuevos todos los días, porque no es lo que el cliente busca. No busca una lotería, también busca una cierta seguridad. Entonces los jóvenes tienen que entender de que esto es un oficio y requiere de trabajo y no es solo la parte de las técnicas divertidas. Entonces suelo ver en los estudiantes una fascinación con las técnicas y cuanto más modernas y más divertidas más. Entonces lo que se llamó la cocina molecular, los veo siempre muy interesados en eso. Pero nuestro oficio es de saber cocinar una carne a su punto y saber hacerlo de 100 carnes, 100 que salen exactamente a la misma temperatura interna y saber filetear y porcionar esa carne sin tener demasiado desecho y saber sazonarla con sal y pimienta a su punto, que es una de las cosas que yo critico en los estudiantes. Quieren hacer sus esferitas y no saben usar la sal y pimienta, que es así lo más básico, ¿no? Entonces aprende a usar el cuchillo y aprende a usar sal y pimienta. Y después ya podemos hablar del sifón otro día. Una vez, bueno, Vasco, yo agradezco porque hay muchos alumnos míos que están escuchando en este momento y que una de las cosas, y algunos que son profesionales que capacitamos acá en la ciudad, pero que me dicen, que siempre te preguntan, vos que tantos años que estuviste en esto, estuviste en lo otro, que estuviste en un hotel, en otro, enseñame la vanguardia, enseñame técnicas nuevas, enseñame lo nuevo, y yo le insisto con que pele una cebolla, insisto con que haga un corte, insisto con que haga un fondo, insisto con que entienda la cuestión básica, técnica si se quiere, o de estandarización para hablar en un tecnicismo hotelero, pero básico para que a partir de después, cuando él tenga su propio restaurante o su propio carrito de comida, haga lo que quiera hacer, pero mientras tanto tiene que aprender a lo básico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas que se está perdiendo
y que le invito a todos los educadores que también están en este momento escuchándonos, es no nos olvidemos de la cocina clásica francesa. Y no se trata de que tu restaurante requiere esas recetas, pero esas recetas son la base sobre la cual tú puedes crear. Tú no puedes pintar un cuadro si no sabes mezclar los tonos de las pinturas, si tú no sabes cuál es la característica del rojo y qué pasa si el rojo lo mezclas con azul, pues no me puedes estar hablando de cuadros morados. Y es una de las cosas que cuando yo invito a alguien a una prueba culinaria, cuando voy a contratar un chef ejecutivo o un cocinero, yo le pido que me venga a cocinar. Entonces, siempre le doy el espacio para que él se luzca y puede crearme lo que desea. Me lo presenta con todas las técnicas que quiera. Pero los platos que yo pido que me haga, es un omelette a la francesa, al punto líquido adentro y pálido por fuera, suave, suave. O entonces el omelette campesino, suave por dentro y con un tostadito por fuera, pero clásico francés y no una tortilla seca y doblada después. Y es sorprendente cuánta gente no conoce eso, porque no le dan el respeto. Yo no vine a cocinar omelette. Me parece que es una de las técnicas más básicas y no fáciles, y si la dominas, demuestras que conoces el oficio, que sabes hacerlo. Lo mismo con cortes. Si tú me haces una brunoise, tiene que ser de lados iguales, pero no puede tomar 8 horas para que me hagas la cajita de zucchini. O sea, hay un componente de calidad y tiempo. Yo tuve la suerte de ser el honor de ser el padrino de graduación de la Cordon Bleu en Lima, de los graduados de 2019, y me dieron la oportunidad de conversar un poco con ellos, darles una charla en su acto de graduación. Y les decía de que en mi aprendizaje, no me olvido, me pusieron a hacer un trabajo de tornear, ¿no? 7 lados a la verdura, todas las verduras que se servían en banquetes eran charoleadas, servidas por el lado izquierdo, y tenían que ser torneadas, que el zucchini, que el nabo, que la papa nabo, que la papa, la zanahoria, etc. Entonces tenías tu puntilla y estabas ahí. Entonces, obviamente, era un trabajo que nadie quería hacer y que requiere de práctica. Nadie nace torneador, tienes que hacerlo. Entonces, me acuerdo que los primeros días lo que yo torneaba terminaba en la sopa de vegetales porque no era considerado apto por el chef entremetier de ser utilizado como acompañante para los platos fuertes. Entonces, lo licuaban o lo picaban y lo usaban en algún uso, otro uso en la cocina. Y claro, tú lo que quieres es cocinar el steak y quieres estar preparando platos y estás parado ahí 8, 9, 10 horas torneando, como tú decías, lejos de la sartén. Entonces empiezas a hacerlo y poco a poco vas agarrando el tino. Entonces, me acuerdo muy bien, me fui al chef entremetier y dice, bueno, ya lo sé hacer y ahora me pasas a otro lado. Y dice, no, pues ahora tienes que aprender a hacerlo en mitad del tiempo. ¿Ok? Un par de semanas después yo ya de verdad le había agarrado el tino y el tornear, perdón, ya me salía rápido y bien. Y bueno, ahora hacíamos competencias con el chef entremetier, quién se cortaba menos y quién torneaba más rápido. Y un día le gano y dije, bueno, ¿y ahora ya me vas a dejar cocinar sopas o hacer otra cosa? Dice, no. Y de verdad me disgusté, porque habían otros chicos que hacían otras cosas que me parecían muchísimo más entretenidas. Yo ya llevaba un mes, 6 días a la semana, 8 a 10 horas, torneando los malditos vegetales. O sea, frustrado al salir y frustrado al ir. Y sentía de que había un rechazo, de que eso era una maniobra de castigo, que era que no le caía bien. Y de verdad, mi comportamiento fue cambiando. O sea, yo me empecé a ser malcriado, contestaba feo, ya me tienes haciendo esta porquería otra vez, etc. Y un día el chef ejecutivo me llama y me dice, mire, me están llamando la atención de que su comportamiento deja mucho que desear. ¿Qué le pasa? Y dije, bueno, me tienen 6 semanas torneando, ya. Yo vine a aprender a cocinar. Y me dice,
pues usted es uno de los mejores torneadores que tenemos y es un trabajo muy importante porque estamos vendiendo todos los días 200, 500, 300 cubiertos en nuestros eventos de banquetes y tenemos que tener esos vegetales. Sus colegas, los otros aprendices, no son tan buenos, no son tan ágiles y los cocineros que pudieran ser tan buenos como usted tienen otros roles que desempeñar en la cocina, los cuales usted todavía no conoce. Tranquilo, son 3 años y dele tiempo al tiempo. Mientras tanto, sea una parte cooperativa y productiva a nuestro éxito. Y me quedó grabado eso. Y yo creo que la palabra que les dije a los chicos en la graduación es, sean pacientes. Sean pacientes, acepten de que el proceso de ser un maestro, de dominar una profesión, de dominar un arte, no viene a través de haber asistido a todos los cursos o haber visto 2 o 3 videos en YouTube o haberse comprado el libro y leídolo de capa a capa. Es hacerlo y cuando tú crees que lo hayas hecho bien, te buscas uno de tus amigos más críticos y dice, ¿qué opinas? Y cuando él te dice, bueno, no está tan bueno, no ponerse defensivo, pero tú no sabes nada, es escúchalo. Escúchalo, busca el feedback y trabaja la receta y trabaja tus habilidades. Y eso requiere de disciplina, requiere de paciencia y eso sin duda es un reto para todos los jóvenes. Por naturaleza, jóvenes que lo que quieren es aventura y cambios y cosas nuevas y aprender otras cosas. Pero aún más en la generación digital en la cual vivimos, donde pues la película, la música, todo es a un paso mucho más acelerado de lo que solía ser cuando nosotros lo aprendimos. Entonces, la gratificación inmediata no existe en la cocina y si quieres ser un buen cocinero, dale tiempo al tiempo y busca esa oportunidad de ser el hombre que está parado en la esquina torneando vegetales en una cocina de algún chef exitoso. Mantente atento a lo que están haciendo los alrededor porque es la mejor manera de aprender. Mirando Vasco, y preguntando. yo estaba aquí echando memoria un poco y nosotros nos cruzamos en Guayaquil en el 2009, creo que en una de las competencias y uno veía ese porte, ese juez que uno dice, uy, qué miedo, pero estábamos con un equipo participando allá estaba Santiago Grande, había muchos países Claro. y era uno de los jueces que se veía la disciplina, esa formación, pero a su vez también lograbas transmitirle tranquilidad a los competidores, lograbas dejarles a ellos una sembranza interesante. Y ahí echando memoria ya, pues digamos que yo he cambiado un poquito, tú también un poco, ya han pasado casi 11 años, ¿no? Y 11 bueno, años y 20 libras, ¿no? Sí, pero mira, el tema de la formación dual que tú dices, en Colombia también existe, ¿sí? El de que una parte teórica, luego salen a la parte práctica, pero mi pregunta va, ¿en qué momento tú consideraste que estabas ya casi motivado a tirar la toalla? Bien sea por la presión académica o en esa pasantía o cuando ya estabas ejerciendo, ¿hubo algún momento donde dices, voy a cambiar de profesión o voy a optar por seguir solamente en alguna área diferente? No, de botar la toalla no. Yo sí he renunciado a trabajos porque sentía de que estaba en un entorno del cual yo no me beneficiaba. Y cuando yo ahora que soy gerente general de un hotel, le digo a mi equipo, o sea, mira, hay 2 cosas en la vida que no puedes cambiar. No puedes escoger tus papás y no puedes escoger tu jefe. En la casa lo único que tú puedes hacer es decidir el día en la cual agarras tus 3 cosas y te vas y haces tu vida. Y lo mismo aplica en una empresa. Si tú no te llevas con tu jefe, si tú no sientes un respeto hacia tu jefe o sencillamente no quieres trabajar para esa persona, pues tienes que agarrar tus cosas y buscarte otro empleo. Yo sí he hecho eso un par de veces en mi vida profesional, porque sencillamente no es constructivo estar intentando cambiar la empresa para la cual trabajas o intentando cambiar el jefe para el cual trabajas. Yo creo que eso es algo que sin duda yo aprendí en la cocina, en las viejas escuelas, porque pues como Cristian también decía, ¿no? La disciplina que existía en esas cocinas en Europa hace 20, 30 años,
40 años, era muy rígida. O sea, tú literalmente todo lo que te decía tenías que contestar, sí, señor, muchas gracias, señor, como si estuvieras en un ejército. O sea, las raíces militares de la estructura cocina que Escoffier creó todavía las había en esa orden de respeto. Y aunque a buena hora ha cambiado eso, yo no he visto ya los insultos y los golpes y alguna de la agresividad y abuso, de verdad, abuso que existía en las cocinas, a buena hora han desaparecido. Pero sí, algunas veces creo que carece hoy en día de disciplina, y disciplina necesitas cuando quieres ejecutar algo con calidad. Calidad requiere de disciplina y compromiso. Entonces, botar la toalla no, pero sí yo estaba en Malasia y vi que Malasia no era para mí. Trabajé un año allá y cuando me llamaron del hotel donde había estado antes y me preguntaron, ¿quieres regresar? Y dije que sí. Entonces, sí he renunciado a algunos empleos sencillamente porque vi que no era el camino o la dirección que buscaba, pero botar la toalla no. Yo creo que haber peleado bastante duro durante 3 años para que mi papá me apoye en este proceso, como que no iba a desperdiciar eso, ¿no? O sea, yo que tanto insistí nunca iba a regresar y decir, bueno, he cambiado de opinión. Ahora, Vasco, viste y que... sí me acuerdo, perdón, y Mauricio, y sí me acuerdo de Guayaquil. Yo tuve el gusto con Santiago Granda de estar en el comité organizador de Guayaquil Gourmet y estar en algunos jurados. Y sí, o sea, un gusto verte otra vez y esperemos tener el gusto de vernos en persona una vez que termine este desastre que el mundo está viviendo. Claro que sí. Cris, antes de darte la palabra, o Asael, hay algo que quería preguntarte y también hacerlo público. Ese reconocimiento que tuviste en Perú como un líder, ¿sí? Tener lograr dejar una muy buena huella al paso por tus trabajos anteriores, eso también da una carta de presentación ejemplar tuya. O sea, hay mucha escuela detrás tuya que seguramente están muy pendientes en cómo vas, tus avances, en dónde estás, y bueno, de meritorio, y pues no sé si hayas tenido alguno otro posterior a ese reconocimiento público. Bueno, el reconocimiento que te refieres, me imagino, es el que me dio Hilton como líder del año 2019 para sus hoteles en todas las Américas. Y sin duda fue una grata sorpresa y es un reconocimiento importante. Son miles de hoteles, entre los cuales escogen un gerente general y le dan ese reconocimiento como líder del año. Y obviamente hay ciertos factores que son resultados de gestión, de calidad, pero también tiene que ver con temas de liderazgo. Yo creo que uno de los componentes de mi trayectoria que me ha facilitado el éxito es de que lo que algunas personas llamarían un sacrificio no me ha costado. Yo agarro mis 3 cosas y me mudo de un hotel a otro, de un país a otro, de una ciudad a otra. Eso es algo que en la profesión de la hotelería y de la gastronomía yo se lo recomiendo a cualquier joven. Vete a trabajar una temporada en un restaurante y después vete a otro restaurante, y si tú puedes hacer eso durante 3, 4 años, vas a ver que de verdad eres una persona profesionalmente mucho más completa. Y en la hotelería he tenido la oportunidad de trabajar en hoteles pequeños, en hoteles grandes, de playa, de ciudad, con empresas particulares que solo tienen un hotel o 2, y cadenas multinacionales con muchos hoteles, cadenas regionales. Hay que siempre seguir buscando aprender, ¿no? Entonces, todas esas experiencias tienen que sumar, y muchas veces no te das cuenta, pero si tú vienes a tu nuevo empleo y lo que quieres imponer es lo que hacías en tu anterior, no estás desarrollando. O sea, tienes que saber llevar lo positivo de uno y descartar e identificar lo negativo, y cuando llegas a tu próximo puesto y a tu próxima estación en tu carrera, contribuir lo que has aprendido de positivo, identificar lo que tiene que ser cambiado al hotel o al restaurante donde has llegado. Y de verdad yo siempre digo, o sea, si es manutención de estándares y de resultados, me aburre. Entonces, me gusta el reto. Si el hotel o el mercado está viviendo un momento difícil, si es una apertura, si es
ha habido algún factor externo que ha afectado el desempeño del hotel, busco esos retos y una vez que el hotel está marchando bien, yo siento que ya no doy lo mismo porque se empieza a hacer un poco más rutinario el trabajo y es más un trabajo de mantenimiento que es igual de difícil de esos resultados de calidad, pero yo busco el próximo reto. Entonces, Aruba es el 12º país en el cual he vivido y trabajado y en algunos de los países he vivido y trabajado en múltiples ciudades. En Ecuador fue en Quito, fue en Guayaquil, después también Galápagos. Entonces, sí he dado un poco la vuelta y eso contribuye. Eso contribuye porque te enseña tolerancia, te enseña que la gente es distinta y más que todo, mira, si está mal y tienes que cambiarlo. Y si está bien, no importa en el idioma en que sea. Yo creo que algunas personas se aferran mucho a lo suyo y creen que han aprendido han aprendido la fórmula mágica y quieren aplicársela a todo lado. Eso no funciona porque la gente es diferente y especialmente en la América Latina. O sea, la gente de Quito y Guayaquil son casi 2 países distintos. Lo mismo estoy seguro en México, un país tan grande donde culturalmente y también de historia étnica completamente distinto, con cocina distinta, con necesidades distintas. Posiblemente en Argentina es un país un poco más homogéneo, aunque estoy seguro que los mendocinos opinarán un poco distinto sobre eso, pero en la variedad está la sazón y está la experiencia que te ayuda a crecer. Y no tenerle miedo a lo que está equivocado y enfrentar ese reto de cambiarlo y al mismo tiempo estar siempre atento a las cosas que sí se hacen bien y sumarlas al repertorio. No sé si eso te contestó la pregunta. Es un poco difícil hacer esto mirando a una cámara, no es algo que estoy tan acostumbrado. Está muy bien. Y si hablo demasiado me interrumpen, por favor, así que... No te hagas problema que solo te están escuchando cientos de mil personas, Vasco, no es algo que te pueda abrumar. Pero... Permítame, yo tengo una pregunta que me acaban de mandar. Fíjate que yo tengo oportunidad también de ser docente, por ejemplo, en una escuela de gastronomía. Y uno de mis alumnos te está viendo y directamente me dijo, necesito que le preguntes esto. Yo creo que has contestado gran parte de lo que quieres saber, pero me dice que qué características debe de tener en esta modernidad este cocinero, esta gente que se va a dedicar a la cocina. Yo es algo de lo que les platico mucho, ¿no? Que debe de tener algunas características. Yo creo que por ahí va, que quiere contrapuntearnos, ¿no? Pero me gustaría que le contestaras, por favor. Primero que todo, quiero felicitar a tu estudiante por una excelente pregunta. De verdad, es muy, muy buena esa pregunta, porque sí, es fácil criticar la juventud de hoy y encontrar las diferencias en sus habilidades versus las que nosotros teníamos y debilidades. ¿Y qué buscamos nosotros y cómo vemos el cocinero de hoy? Yo creo que hay ciertos aspectos que no vamos a poder cambiar. Vas a necesitar dedicarle tiempo al oficio, a la parte mecánica. Vas a necesitar generar la memoria muscular para poder cortar cubos iguales de manera eficiente. Y cuando me refiero a eficiente, me refiero a cantidad versus tiempo. Algo que muchas veces en la parte de enseñanza académica es limitado porque lo haces en clases, pero no los tienes haciendo 2, 3, 4 semanas la misma tarea. Entonces, tienen que entender que cuando termina el proceso de enseñanza es que de verdad arranca la enseñanza, que lo que tú enseñas en tu instituto a tus alumnos es la base con la cual ellos van a buscar la educación profesional. Si ellos no saben picar la cebolla correctamente y rápido, no se van a abrir las puertas de los grandes chefs donde ellos van a poder estar en una esquina picando cebolla y escuchar y mirar lo que hace el chef. Y no puedes aprender nuestra profesión de un libro o de un video o de un cursillo. Creo que eso es muy importante entender. Entonces, regreso a la palabra, tiénele paciencia. Entonces, no puedes cambiar eso. Por otro lado, yo creo que el cocinero de hoy, el joven de hoy, tiene una habilidad de mercadear su producto y asimismo
que nosotros hasta el día de hoy, mi generación no domina, que es el teléfono. O sea, yo veo jóvenes cocineros en 3 patadas te hacen un video de cómo lo hicieron, fotos que no requieren un fotógrafo profesional hechas con el teléfono, te lo tienen subido a no sé cuántas páginas y tienen miles y miles de seguidores que muchos establecimientos reconocidos y de trayectoria quisieran tener. Entonces, usen esa fortaleza y ese conocimiento que ustedes ya traen a la enseñanza profesional, pero no se olviden de que el cocinero no es el resultado de una enseñanza académica de 3 años, es una trayectoria. Tú puedes ir a la universidad a estudiar bellas artes, pero no te conviertes en pintor. Pintor es la trayectoria que viene después. Y sí creo que es importante entender de que, por lo menos yo pienso, que igual que el arte, sea el escrito o sea la pintura o cual sea, requiere de vivencias. Si tú no has de verdad sentido pérdida y tristeza, ¿cómo vas a pintar un cuadro triste o escribir algo triste? Entonces, si tú no has comido y vivido, ¿cómo vas a cocinar? Si no has comido comida de todas las partes del mundo y solo vienes de lo que comiste en la casa, en los restaurantes de tu ciudad y lo que aprendiste en tu instituto, tú no estás listo, en mi opinión, para abrir un restaurante o para pedir una posición de chef o de chef de partida. Tú vas a tener que tener esa paciencia, vas a tener que darle tiempo al crecimiento y a la trayectoria. Entonces, yo creo que la juventud de hoy tiene una facilidad de absorber información, pero tienen que entender al mismo tiempo de que la gratificación en nuestra profesión no es inmediata. Tú no vas a ser el próximo Paul Bocuse o el próximo Arsac en tus primeros 20 años, perdón, en tus años 20, ¿no? Antes de que tengas 30. Hay muy pocos chefs de gran renombre que son tan jóvenes y logran eso. Y muchas veces porque encontraron un nicho que nadie conocía y lo han sabido de verdad llevar al próximo nivel. Pero es uno en cuantos miles, si no millares alrededor del mundo que logra ese estrellato. Se me vienen a la mente algunos de nuestras superestrellas latinoamericanas, de las cuales sin duda hay algunos jóvenes, pero para la vasta mayoría, si tú les preguntas a los chefs, fue la trayectoria que los hizo. O sea, fueron los miles de ceviche que comiste del norte al sur de Latinoamérica que te permitieron después abrir la mejor cevichería de tu país o ciudad. Vasco, vos contabas un poco, hay una cosa que era vital o que creo que estuvimos muy confundidos los cocineros, no es mi caso, pero creo que estuvimos confundidos mucho, en el tema de que creer que el cocinero tiene que estar saludando a la gente, que el cocinero tiene que salir en revista, que el cocinero tiene que ser esa persona vestida de blanco con gorros altos, y nos perdimos realmente, porque vos decías, antes tus padres buscaban a la persona de primera de contacto, ¿no? La que te recibe y te abre la puerta en un restaurante, la que te recibe y te abre la puerta en un hotel. Esa es la primera persona que uno buscaba y que uno conoce, y que el cliente debe conocer. Nosotros en ese confundir, creíamos que teníamos que ser esa persona que abre la puerta y no ser la persona que tiene el oficio y que trabaja disciplinadamente por un objetivo, ¿no? Y creo que esa es una confusión que hemos tenido y que realmente, bueno, vos lo acabás de decir claramente, la disciplina es un bien escaso, no tengo duda respecto a eso, y porque sí creo que todos somos talentosos y creativos, pero no todos somos disciplinados. Sí. A mí me sorprendía mucho. No, sigue, por favor, perdón. No, y ahí te cerraba, me sorprendió mucho cuando viajé a Asia, donde los asiáticos son perfectos en disciplina. Quizás le falte a ellos lo que nosotros tenemos, pero en lo que es disciplina son perfectos. Yo creo que la pregunta que yo haría a los estudiantes que nos están escuchando es, ¿te gusta cocinar? O sea, ¿estás aprendiendo este oficio porque te gusta cocinar? Porque si te gusta cocinar, si de verdad te encanta cocinar, si es tu pasión, tú estarías haciendo eso 10, 12 horas al día, 6 días a la semana. Y no estarías haciendo esto y buscando la educación culinaria porque quieres salir en una revista o porque quieres tener 20,000 seguidores en Instagram. Entonces, la profesión
es cocinar. Y es cocinar una cierta cantidad de horas al día y una cierta cantidad de días a la semana. Y creo que algunos de nuestros estudiantes no tienen esa parte tan clara. Les gusta la creación y después quieren que alguien les esté replicando eso. Y digo porque he visto jóvenes recién graduados abrir restaurantes donde vas a la cocina y dices, oye, pero ¿cuántos empleados tienes acá? Para una carta de no sé, 12 platos creativos. No, porque él hace esto y él hace, y tú, bueno, yo estoy, como tú decías, abriendo la puerta y dando la entrevista y siendo la cara de la operación. Pero eso no es por eso que nosotros escogimos esta profesión, es porque nos gusta cocinar. Y se cocina en la cocina, no en la sala. Sí, claro. Bueno, bueno, Mauricio y el doctor están, creo que como todos estamos encantados de escuchar lo que creo que replicamos cada uno en nuestros países o que tratamos de buscar esa herramienta técnica para proveer al sector de un discípulo o una persona que tenga justamente esa pasión, ¿no? Que nos cuesta descubrir esa persona que la pregunta es simple, si le gusta cocinar. Cuando lo encontrás, lo querés, es un diamante que vos notás que hay que pulir y lo querés meter en el sector rápidamente y que el sector además lo necesita, ¿no? Porque cocineros buenos hay un montón. Ahora, trabajadores buenos hay muy pocos. Entonces, creo que vos esto como responsable de la hotelería, de gerencia, con lo que implica, ¿no? Administración, bueno, la parte humana, esto lo debes vivir día a día, ¿no? Sí, sin duda el conseguir la mano de obra comprometida para nuestra industria, y hablo de un tema más global, se está haciendo más difícil, ¿no? Y la industria está cambiando. Entonces, en nuestras épocas, las horas extras no eran pagas porque eran horas ¿cómo era? Horas de práctica. Entonces, trabajabas tus 8 horas, te pedían que hicieras 8 más y tú te quejabas, bueno, ¿y esas 8 me vas a pagar? No, te estoy dando la oportunidad de practicar lo que te gusta aprender. Pues tú quieres ser cocinero, te estoy dando la oportunidad de aprender más hoy. Te puedes quedar 8 horas más que las 8 que ya te habíamos puesto en el horario. Gracias a Dios eso ha cambiado y tiene que cambiar porque sí, no vamos a poder seguir trabajando la gente 12 horas, 16 horas al día, 6 días a la semana porque se nos funden. Y los jóvenes tienen hoy por hoy otras necesidades y prioridades. También necesitan tener un equilibrio con su vida personal y social, lo que me parece bien. Yo creo que todo en la vida es una evolución y creo que esa evolución, que sin duda la estoy viviendo de manera muy vehemente con Hilton, porque trabajé con Hilton la primera vez en 93 y ahora me reuní otra vez con ellos hace 3 años, me junté otra vez en Hilton y veo el cambio, ¿no? O sea, veo cómo los programas de engagement, de incluir a los team members, los miembros de equipo, al proceso de la gestión del hotel y que se siente mucho más parte del éxito de lo que solía ser 30 años atrás. 30 años atrás nos referíamos a ellos como los obreros o los trabajadores y la foto que aparecía pues era el gerente general o el propietario con el gerente general recibiendo el reconocimiento. Hoy en día tú vas y ves que los hoteles celebran en equipo, ves las fotos de todo el equipo celebrando los reconocimientos y los premios. Entonces, la industria sin duda también se está acoplando a las necesidades que tiene la juventud, ¿no? Entonces, si buscamos de que el trabajo sea más interesante, si buscamos utilizar la tecnología para facilitar los trabajos más rutinarios, si tenemos en cuenta lo que es el clima laboral, el tono que se utiliza entre los trabajadores, todo eso ha evolucionado. Tuve el gusto de trabajar con un fantástico chef que, Cristian, tú lo conoces, Antonio Pérez de Puerto Rico, durante mis años en el Oro Verde en Guayaquil. Yo trabajé con Antonio 5 años y medio, ni una vez le escuché levantar la voz. Ni una vez ese chef ejecutivo le levantó la voz o le salió una grosería. Y ojo, y él también vino por esa escuela. Él aprendió en las cocinas en España que sin duda son igual de rudas que las alemanas y las
francesas, y él trabajó para una empresa hotelera donde eso era completamente inaceptable y lo eliminó. Y por ende el chef ejecutivo no se comportaba así, ningún chef de partida se comportaba así. No importaba, sacábamos eventos para 3,000 personas donde, como siempre, Murphy aparece y muestra su fea cara, y el horno se parte y el camión se pincha la llanta y se corta la luz en medio del servicio. Ni un grito, ni un... Bueno, no voy a usar los ejemplos, pero ¿saben a lo que me refiero? O sea, no se desahogaba. Y si se dice, Antonio, ¿cómo lo haces? Es, bueno, práctica, hay que aprenderlo. Pero qué bien por nuestra industria, qué bien por él y qué bien por los jóvenes, de que sí podemos ofrecerles hoy en día entornos laborales más progresivos, más positivos, pero no pueden olvidarse de lo que nosotros necesitamos. No solo el buen cocinero, pero sí también la persona dispuesta a hacer el trabajo. Y no solo el Vasco, trabajo que les gusta. nos cautivas, nos hipnotizas con tanta sabiduría, con tanta experiencia, con tanto buen discurso. Uno no quisiera interrumpirte o que sea un fin de semana para poder disfrutar de un diálogo, de una tertulia bien agradable. El tiempo pasa rápido y uno no se da cuenta. Así veo, ya son las 5 aquí, entonces Sí. 6 en hora de ustedes. Exacto, ya queremos, de mi parte, voy a empezar a despedirme. Espero verte pronto en Colombia, Bogotá, aquí te espera. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Y pues ya nuestra siguiente conferencista por ahí está haciendo unos coquitos. Entonces, Cristian, te doy la palabra. Sí, sí, como decís vos, Mauricio, ¿no? Uno con el Vasco no vamos a contar a la gente, pero uno puede quedarse muchas horas en el hotel disfrutando, hasta altas horas. No sé si tenemos la energía todavía, pero Vasco, me hiciste acordar algo que me vino a la cabeza rápidamente cuando Paul Bocuse, voy al restaurante de Paul Bocuse y lo veo, ¿no? Y Mauricio decía, el Vasco es un hombre grande. Paul Bocuse era un hombre grande también, grande no tanto de cuerpo, sino viste, como serio, digamos, y lo tenía enfrente. Entonces me pregunta a mí, que yo la verdad que de cocinar no sabía absolutamente nada, me pregunta si estaba dispuesto a trabajar. ¿Cuánto estaba dispuesto a trabajar? Entonces yo le contesto, yo estoy dispuesto a trabajar 24 horas 10 segundos. Y no sé por qué saqué esa respuesta, pero me dice 24 horas y segundos, ¿cómo? ¿Por qué? El día tiene 24 horas. Sí, yo voy a trabajar 24 horas y después necesito 10 segundos para soñar y ver cómo voy a poder trabajar las 24 horas siguientes. Vos sabés que fue el francés, no sé si alguien tuvo oportunidad de conocerlo, muy serio, serio, una roca, sonrió y me tiró una bofetada que todavía la recuerdo como buen padre, digamos, de la gastronomía, pero en este caso como papá diciéndote, nene, anda a lavarte los mocos, pero se sonrió. Y creo que la gastronomía, por lo que decís vos y contás, tiene que ver con eso, ¿no? Que entender que hay una frase que me gusta decir a mí, que es cada mono en su palmera, ¿no? Si yo decidí cocinar, tengo que estar en la cocina. Nada más simple que eso. Entonces eso va a ser una diferencia, ¿no? Muy, muy importante. Exactamente, Pues exactamente. queremos agradecerte mucho, mucho, mucho y lo vuelvo a repetir, estábamos muy emocionados y nos dejaste con ganas de más. Deberías de ver la cantidad de comentarios que tienes y algunos, bueno, de felicitaciones casi todos. Espero que sí, pero uno nunca sabe, ¿no? No, digo, Vos sabés que, doctor, antes de despedirlo ya al Vasco y recibir a Vanessa, que ahí la veo y demás, Hola, Vanessa. ahí está. La gente pregunta, y esto no soy yo, no es personal, ¿eh? Digo, Vasco, te digo por las dudas, porque vos creo que me conocés, yo sería incapaz de hacerte este tipo de preguntas en vivo. La gente pregunta por tu relación con los crustáceos y las profundidades de los mares. Sí, bueno, la hotelería no es todo y la cocina tampoco, así que yo cuando tengo la oportunidad me agarro mi cámara y me voy a bucear, y me gusta la fotografía submarina, así que si les interesa ver mis fotografías submarinas, les invito a que me vean en Instagram, Vasco Baselli, ahí me pueden dar un like o una seguida y pueden ver la fauna subacuática de Aruba y también la de Lima, que es fascinante, aunque es muchísimo más fría el agua, fascinante lo que hay frente a las costas de Lima. Gracias por ese shout out.